¿Sabes cuánta plata estás pagando en comisiones cada vez que operas en tu broker? Yo hice los números y algunos pagas hasta 5 veces más por la misma operación. Es por eso que hoy te traigo algo que no vas a encontrar en ningún otro lado. Un simulador gratuito que compara los principales 8 brokers de Argentina. Vos pones el monto, qué tipo de operación querés hacer y te dice cuánto pagarías en cada uno de ellos. No solamente de comisiones, sino que te sumo el IVA, te sumo los derechos de mercado, absolutamente todo para que vos al instante sepas cuánto pagarías por cada operación. Quédate que te cuento cómo funciona y cómo puedes utilizarlo. Antes de meternos de llenos con el simulador y las comisiones, te aclaro unas cosas que hay que tener en cuenta. Uno, cuando opera en el mercado, sí o sí hay que pagar 3 cosas. La primera es la comisión del broker. Vamos a ver que, dependiendo del broker, ahora lo vamos a ver en detalle cuánto te cobran. Después hay que pagar los derechos de mercado. Esto lo cobra BIMA sí o sí por operar. A todos los brokers le cobra lo mismo y los brokers te lo trasladan a vos por comprar o vender una acción, un bono, lo que sea. Vos tenés que pagar los derechos de mercado. Y por último, el IVA de todas estas operaciones. Si vos pagas comisiones, las comisiones son más IVA y los derechos de mercado también. En el simulador te incluyo todo. El IVA por cada comisión, el IVA para los derechos de mercado y te lo junto todo en un número para que vos sepas, poniendo cuánto querés invertir, cuánto vas a estar pagando exactamente de comisión final en cada uno de estos brokers. Voy a estar comparando 8 brokers: Invertir Online, Balance, Cocos, PPI, Raba Bursátil, Beta, IEB+. Vamos a estar comparando muchísimos y también en el simulador vas a encontrar que 3 de estos, como Ecovalores, Beta y EB+, tienen planes fijos, es decir, que vos pagas un monto fijo por mes y no pagás comisiones o pagás una comisión reducida. Esto también te lo voy a incluir acá en el simulador. ¿Para qué? Para que vos veas y quizás vos operás 1 millón de pesos por mes, 500.000 pesos por mes o 10 millones de pesos por mes y sepas cuánto vas a pagar de comisión para ver si te conviene pagar el plan fijo o no. Todo esto lo vamos a ver ahora en el simulador. Bien, como puedes ver en pantalla, lo primero que tenés que elegir acá arriba es el tipo de operación que vos querés hacer. Por ejemplo, está por defecto, empieza en acciones, pero puedes elegir la que quieras. Vamos con acciones, que es la que ya está elegida. Y acá automáticamente te pone de menor a mayor todos los brokers y qué comisión estás pagando en cada uno. Y en verde te pone el más barato y en rojo el más caro. Por ejemplo, para la venta y la compra de acciones, en este caso acciones y CEDARS es lo mismo. El primero es Beta Capital con el 0,15%, después le sigue Ecovalores con el 0,33%, Cocos Capital con el 0,45%, después están todos más o menos parecidos: Invertir Online, Balance y Bull Market con el 0,5%, PPI con el 0,6% y luego está Raba Bursátil con el 0,8%, que es la más alta, que realmente es una comisión bastante elevada para lo que es comprar o vender una acción. Y después luego acá a la derecha podés ver si es por compra, venta o por ambas. ¿Por qué agregué esta función? Porque muchas veces pasa que uno quiere vender una acción para comprar otra, para irse a otra acción, o mismo pasa mucho con las obligaciones negociables, que ahora lo vamos a ver, que uno vende una obligación negociable antes de llegar al vencimiento, justamente para luego comprar otra que quizás está pagando una TIR más alta. Cuando vos pones ambas, acá lo que hace justamente es sumar esta comisión para que vos sepas qué estás pagando. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, por ejemplo, con las obligaciones negociables, que se quieren ir a una TIR que venden una obligación negociable que paga una TIR de 6 para irse a una que paga 7. Y en realidad, entre el pago de todas las comisiones, terminás teniendo una TIR aún más baja. ¿Por qué? Porque hay que sumarle a todas estas comisiones, como vamos a ver más abajo, el IVA y los derechos de mercado por la compra y la venta. Pero bueno, volviendo a compra, estas son las comisiones por acciones. Y luego, si vamos más abajo, que dice calcula tu comisión. Y acá, por ejemplo, vamos a poner 1 millón de pesos para compra de acciones. Es decir, yo arriba selecciono acciones y cuando voy abajo, cuando pongo calcular tu comisiones, es sobre lo que seleccioné más arriba. Y acá justamente es el mismo ranking que vimos antes. Dice Beta Capital, el primer puesto sería que pagamos la comisión del 0,15%, la comisión son 1.500 pesos, los derechos de mercado son 500 pesos, ya que de derechos de mercado es el 0,05% en este caso, pero bueno, lo puse en plata para que uno entienda cuánto está pagando. El IVA de las dos cosas es 420 pesos, por ende el total por comprar 1 millón de pesos son 2.420 pesos que pagamos de comisiones y de derechos de mercado, las dos cosas más IVA. Luego le sigue Ecovalores con 4.598, Cocos Capital en el tercer puesto con 6.050. De hecho, el video que había hecho el año pasado con comisiones, todos los años voy a hacer un video así actualizándolo, Cocos todavía no cobraba comisiones, empezó a cobrar a mitad de año, entonces siempre estaba como primero en el ranking, ya empezó a cobrar comisiones y vemos que está un poquito más abajo, está en tercer puesto. Después Invertir Online, hasta Raba Bursátil, que paga 10.285 pesos por comprar 1 millón de pesos en acciones. Y acá estamos viendo ya una diferencia de casi 8.000, 7.900 pesos entre Beta Capital, que es el más barato, y el más caro de todos, que es Raba Bursátil. Y ahí empezamos a ver la diferencia justamente de elegir un broker para dependiendo de lo que queremos operar. Acá la recomendación, hice la misma recomendación el año pasado cuando hice el video de comisiones.
Depende mucho de varios factores elegir un broker. El primero y el más importante es justamente que vos te sientas cómodo con ese broker, que la atención al cliente sea buena, porque muchos, por ejemplo, Cocos no tiene una gran atención al cliente, pero muchos lo compensaban en su momento porque no cobraba comisiones. Lo mismo sucede con otros, quizá Raba, no lo conozco porque yo no utilizo Raba, pero te doy un ejemplo, o PPI, quizá es más caro pero tiene una atención al cliente muy buena, entonces uno igualmente decide quedarse por la atención al cliente o porque es intuitiva la aplicación o por lo que uno desea. Son cosas que hay que evaluar, ahora lo vamos a seguir hablando más al final del video, son cosas que uno tiene que valorar a la hora, más allá de la comisión, a la hora de elegir un broker. Ahora, volvamos para arriba. Acciones y CEDARS es la misma comisión para los dos, así que seguimos el siguiente punto, que es bonos públicos. Los bonos públicos, nuevamente Beta Capital, que va a estar primero en muchísimas operaciones, porque realmente tiene una comisión muy baja y después tiene un plan pago que es bastante más caro para bajar aún más la comisión. Es medio raro cómo funciona, ahora lo vamos a hablar también. Primero Beta Capital con 0,15, le sigue Cocos con el 0,45, Ecovalores con el 0,49 y All Balance Bull Market 0,5, PPI 0,6 y luego Raba Bursátil 0,8. Si vamos acá abajo, vamos a ver nuevamente el mismo ranking, Beta Capital, y acá hay una diferencia. ¿Qué pasa? Comisión 0,15 son 1.500 pesos. Derechos de mercado 100 y la suma da 1.600. O sea, falta el IVA. Entonces vos mirás, no, Mati, te olvidaste de completar el IVA. Hay que tener en cuenta que todo lo que son bonos públicos están exentos del IVA. Es decir, cuando vos comprás un bono público, una letra, lo que sea, está exento de IVA. Es decir, te cobra la comisión el broker, te cobra el derecho de mercado BIMA, pero no pagás IVA. Por eso es que uno paga menos de comisión, para decir una forma final, cuando paga menos en total porque no tiene el IVA, básicamente, ¿no? El 21%. Nuevamente, y acá vemos que la diferencia entre Beta Capital y Raba es de 1.600 pesos Beta y Raba de 8.100. Supongamos que el promedio más o menos está cercano a 4.500, 5.000 pesos. Igualmente hay una diferencia bastante grande de 3.000 pesos operando solo 1 millón en la compra y en la venta o la compra o en la venta, porque acá estamos haciendo solamente una. Si, por ejemplo, en tipo de operación elegimos ambas, compra y venta, acá automáticamente, bueno, se suma y ya la diferencia obviamente es el doble. Pasa a ser, por ejemplo, 3.200 a 16.000. No es mucho en cuanto a miles de pesos, pero todo suma y es plata que uno se podría ahorrar y podría reinvertir y empezar a hacer interés compuesto. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Volvamos arriba. Después está obligaciones negociables y bonos privados. Es la misma comisión que antes, la única diferencia es que las obligaciones negociables y los bonos privados sí pagan IVA. Que los bonos públicos no lo hacen. Luego están las letras, y acá viene un punto muy importante. En letras entran las LECAPs, que obviamente yo hice muchos videos, acá te dejo uno que hice justamente el lunes para ver cómo comprar y vender, pero tiene una tasa de interés bastante buena y hay que ver cómo te cobran comisión. Y esto me pasó que es muy difícil entender cómo te cobra la comisión de las LECAPs los brokers, porque todos lo informan de manera diferente. Generalmente lo que pasa es que algunos, como pasa con las cauciones, como Cocos, que lo ves acá último, dice 1,5%. Y vos decís, bueno, pero te cobra el 1,5 contra el balance que te cobra el 0,10. Y en realidad lo que sucede es que Cocos te está cobrando, como ves acá con el asterisco, 1,5% de TNA. Es decir, sobre el interés que te está dando la LECAP, el 1,5% se lo va a quedar Cocos. Ahora que estamos con números, en realidad esto está ya cuando estaban los números más elevados, 40-50% que uno tiene de TNA. En una LECAP, el 1,5% es lo que cobra Cocos. Entonces, te cobra un porcentaje de eso. En cambio, los demás, Raba Bursátil, que está en el 0,8%, Balance, que está en el 0,1%, Beta, que está en el 0,15%, lo que sucede es que te cobran un porcentaje fijo. Es decir, de lo que vos invertís, te cobra un porcentaje fijo. Cocos te cobra un porcentaje de tasa nominal anual que hay que prorratearlo por dependiendo de la cantidad de días que vos estás en la LECAP y es un poco más complejo. Dije lo mismo cuando hablé de las comisiones de las letras en su momento. Lo que sucede con esto que hay que tener en cuenta es, si vos compras letras, más generalmente letras a largo plazo, quizá te convenga un valor fijo. ¿Por qué? Porque lo pagás una vez, es un valor fijo y listo. En cambio, si vos vas a letras a largo plazo y usás Cocos, por ejemplo, que te cobra 1,5% de TNA, tenés que hacer bien la cuenta qué te conviene de una cosa a la otra. Porque uno te está cobrando el 1,5%, que si vos te compras una letra un año, por ejemplo, te está sacando el 1,5% del capital que vos estás invirtiendo, porque es la tasa nominal anual que estaría invirtiendo esa letra. Espero que se entienda, si no, déjamelo en comentarios, pero hay una diferencia. Uno es un costo fijo y el otro es un porcentaje del interés. Bien, y acá abajo volvemos a lo mismo. Ponemos, en este caso, 1 millón de pesos.
y automáticamente nos va a calcular cuánto estaríamos pagando de comisión para cada una de estas cosas. Y acá, como puedes ver, en el caso de Cocos es 15.000 pesos si estoy comprando una LECAP a largo plazo. ¿Cuándo conviene Cocos? En realidad, en este caso, es si compras LECAPs muy a corto plazo, a 2 semanas, a 3 semanas. Ahí te conviene quizá pagar un porcentaje de 1,5% prorrateado por esos días, porque el 1,5 es anual. En cambio, en vez de pagar un porcentaje fijo, como en el caso de Balance, por una LECAP a 15 días. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Vamos con las cauciones. Y acá volvemos a lo mismo. Todas las cauciones, en cómo están informados, yo te voy a dejar en la descripción también el link a todos los tarifarios de todos estos brokers para que vos lo puedas ver y lo puedas chequear, para que no solamente confiesen en lo que yo hice, sino que también para que lo puedas ver y demás. ¿Qué sucede? Muchos te muestran, como puede ser el caso de Cocos, te muestra la comisión de la caución de manera anual, te muestran una TNA. Como es Cocos, el 2%. Y después hay otros brokers, como Bull Market, que te dice el 0,08%. Pero te lo muestra mensual. Entonces, yo lo que hice, algunos te lo muestran bimestral, otros te lo muestran cada 90 días. Yo lo que hice fue anualizar todas las tasas para que vos entiendas cuánto te está cobrando. Y acá lo que hice fue mostrártelas todas de manera anual. ¿Por qué? Porque no importa si vos con las cauciones te quedas a un día, a 7, a 14, vos tenés que poder comparar peras con peras. Y si yo te muestro algo anual, que es 2%, y después te muestro que Bull Market, por ejemplo, te cobra 0,08, la diferencia era enorme. Yo empecé a ver esas diferencias, empecé a investigar un poco más y me di cuenta que estaban expresadas en tiempos diferentes. Por eso acá te lo voy a mostrar todo de manera anual. Primero Bull Market te cobra el 1% de TNA, sigue Beta Capital con el 1,5% y All con el 1,8%. Después Cocos, Balance y PPI el 2%, Ecovalores el 3% y acá esto es una sorpresa porque yo no esperaba que sea tan alta, pero Raba te cobra el 5,4% de TNA por las cauciones, colocadora siempre, pero la verdad me sorprendió. Luego estamos en renta, ¿sí? Cuando se pagan los cupones de un bono, por ejemplo. Beta no te cobra nada, lo cual me parece muy bueno. De hecho, tampoco cobra en dividendos, si no me equivoco. Tampoco cobra en dividendos. Me parece que es algo muy bueno y hay que tenerlo en cuenta. Porque, nada, está bueno que con la renta o con los dividendos no te cobren de esa plata porque uno lo está ganando y ya encima que es poco, que te saquen una parte, no está bueno. Y aparte, generalmente uno lo cobra y lo vuelve a reinvertir en el mismo broker. Después le sigue Balance con el 0,05, Invertir Online con el 0,10, Cocos Capital con el 0,25, PPI y Raba con el 0,7 y Bull Market y Ecovalores, que los dos deberían estar en rojo acá, pero bueno, no lo programé para que muestre dos, solamente muestre el más alto, con el 1%. Luego en dividendos, Beta Capital nuevamente no cobra, nuevamente bien por Beta Capital. Cocos y Invertir Online cobran el 0,25. Balance, Bull Market, PPI, Raba el 1% y Ecovalores, acá se dio vuelta un poco, cobra el 1,5% de los dividendos que vos cobrás por cuando una acción o un CDR reparte justamente dividendos, reparten las ganancias a las empresas, el 1,5% se lo queda Ecovalores. Después vamos con suscripción primaria. A ver, acá es cuando vos tenés una suscripción primaria de títulos porque sale una licitación, porque se emite una obligación negociable y justo el broker que vos tenés está en la licitación o te da permiso para que vos puedas adquirirla desde ahí y cuánto te cobran por hacerlo. Beta Capital 0%, sorpresa, muy bien por Beta Capital. Bull Market 0,25%, Invertir Online y Balance 0,5%, Cocos y Raba 1% y PPI 1,5%. Y luego está la transferencia de títulos. ¿Qué significa esto? Que a veces, lo hemos hablado también, lo he hablado en otros videos, cuando vos tenés tus títulos en un broker, no quiere decir que tus brokers los tienen. Todos tus títulos están depositados en caja de valores. Tu broker lo que hace es administrarlos en tu cuenta comitente. Vos lo que le puedes pedir, en vez de vender todo, porque te querés pasar a otro broker, en vez de vender todo, pasar el dinero en transferencia y luego comprar todo, que estarías pagando 2 veces comisiones y demás, lo que le puedes pedir a tu broker, y esto es legal y lo puedes hacer con todos, es te abrís una cuenta comitente de otro broker y le decís a este broker que vos tenés todo, transferime todo a esta nueva cuenta comitente, que también está mi nombre, obviamente, y te transfiere los títulos y vos no tenés que estar comprando, ni vendiendo, ni haciendo absolutamente nada. Muchos brokers te cobran por hacer esto, porque obviamente quieren poner un poco de fricción a que vos no los utilices más y te vayas a otro broker. Raba y Beta no te cobran. Y acá hay que hacer otra vez nuevamente, aplaudirlos a ambos, tanto a Raba, que me parece muy bueno, y Beta, que no cobren por transferir tus títulos. O sea, son tus activos y vos los querés transferir a otro broker y no te cobran absolutamente nada. Obviamente ninguno te cobra porque vos transfieras de otro broker a ese, porque sería el colmo, pero está muy bien que no te cobren si vos querés sacar los títulos de Raba o de Beta a otro broker. Así que bien por ellos.
PPI te cobra por, no es por título, sino en este caso te cobra por especie, es decir, por todos los CDR que vos transfieras, vos pagarías 100 pesos. Por todas las acciones, otros 100 pesos. Y así vos pagás por cada especie, vos pagás 100 pesos, no importa cuántas tengas. Después Bull Market te cobra 500, Invertir Online 750 pesos, Cocos Capital cobra 10.000, Cocos lo hace por instrumento, si vos te mezcla todos los CDR juntos, todas las obligaciones negociables y demás, y Ecovalores que cobra 20.000, o sea, es el más caro de todos. Y nuevamente acá abajo, en este caso de transferencia no tiene mucho sentido, pero si vos, por ejemplo, volvemos a dividendos, vas acá abajo, te va a decir si vos cobras 1.000.000 de pesos en dividendos, cuánto vas a estar pagando por cada uno. En el caso de Ecovalores, 18.000 pesos se los estaría llevando la comisión de los dividendos. Ahora, si bajamos más, están los brokers que tienen diferentes planes. El primero es IEB+, que tiene una cuenta gratuita que vos podés operar fondos comunes de inversión, dólar MEP y dólar cable sin límite. Bueno, es bastante sencillo, te diría el colmo que te cobren por eso. Pero después tiene un plan de inversor que por 5.000 pesos por mes no pagas ninguna clase de comisiones, solo pagás los derechos de mercado por acciones, bonos, CDR, obligaciones negociables y letras. No pagás operaciones sin tope. Pero nuevamente, y esto es lo que te decía al principio del video, dice 5.000 pesos por mes. Luego decís, bueno, es poco 5.000 pesos, prefiero pagar estos 5.000 pesos y no pagar ninguna clase de comisiones. Bien, ahora vamos a suponer que solamente operás CDR o acciones y que supongamos 1.000.000 de pesos por mes, ¿sí? Que vos estás pagando 1.000.000 de pesos por mes. Si, como podés ver acá, si a esto hay que encima descontarle los derechos de mercado y el IVA de los derechos de mercado, pero supongamos que hasta prácticamente Cocos que cobra 4.500 pesos, a eso hay que sumarle el IVA, es el 20% de 4.500, más o menos estamos hablando de 5.400 pesos más o menos. Si operás 1.000.000 de pesos, te podría llegar a convenir entre Cocos y estás muy al límite si te vas o no. Si operás en Ecovalores o operás en Beta, no te conviene pagar esos 5.000 pesos. Y luego ya si tenés Invertir Online, Balance o Bull Market y demás, sí habría una diferencia de 1.000 pesos de diferencia entre uno y otro. Siempre o cuando operes el 1.000.000 de pesos por mes. Si operás menos de ese 1.000.000 de pesos, no te va a convenir. Vamos a suponer que operás 750.000 pesos. Ahí lo modifico. Y acá, como puedes ver, con 750.000 pesos, prácticamente solamente con RABA lo superás y con PPI muy al límite. Pero después con todos los brokers te termina saliendo más barato. Y acá es un tema que uno tiene que tener en cuenta. Parece tentador pagar 5.000 pesos, pero la realidad es que si operás menos de 750.000 pesos no te conviene, y si operás 1.000.000, dependiendo en lo que operes. Y nuevamente, dependiendo en lo que operes. Si vos me decís, no, solamente compro bonos públicos y opero 1.000.000 de pesos, en este caso pasaría algo bastante similar en cuanto a las comisiones. Y lo mismo con las letras o con los bonos, con las letras mucho menos, pero hay que ver, depende qué operás, depende cuánto invertís, si te conviene pagar un plan mensual o no. Ahora vamos de nuevo más abajo. Invertir Online también tiene diferentes planes dependiendo cuánto operes. ¿Para qué? Justamente para no tentarte que si operás, por ejemplo en este caso, de 0 a 7,5 millones por mes, ¿sí? Tenés el plan normal, el Gold, que es el que yo te mostré. Todas estas comisiones fueron del plan Gold. Ahora, si movés o operás entre 7,5 a 50 millones de pesos por mes, ya te empiezan a bajar las comisiones, te las bajan bastante. Y el plan Black es más de 50 millones y ya las comisiones son muy bajas. De hecho, hay algunas cosas que no tienen comisiones. Eso, si vos operás estos montos, te conviene ir a Invertir Online, ver cuánto estás pagando de comisión y ver si te conviene o no ir a otro broker. Pero bueno, eso siempre es operando más de 7,5 millones de pesos por mes. Luego Beta ofrece un plan flat que lo que tiene tres tipos de planes. El Flat Start con 85.000 pesos. Te da descubiertos y demás cosas. En todos no pagás comisión, ¿sí? Pagás 0% de comisión. Luego tenés el Flat Advance, que pagás 160.000 pesos. En el primero, no te dije, tenés un límite de 80 millones. En el segundo tenés un límite de 180 millones. Y después el Flat Elite, que tenés 285.000 pesos por mes fijo. Y tenés, bueno, un descubierto de 320%. Tenés un límite de 500 millones para operar. Bueno, tenés ya las comisiones mucho más bajas. Bueno, son distintas cosas, pero bueno, ya hay que pagar 285.000 pesos solamente de suscripción, para decir una forma. Es porque estás operando volúmenes muy grandes, ¿no? Esto ya es para gente que está muy metida en el mercado. Y luego está Ecovalores, que ya es un montón, que si operás 30 millones por semana, bueno, es un lindo número,
te baja las comisiones bastante bajo y bastante abajo de 0,13%, y además si operás intradía, es decir, compras y vendés, tenés un descuento. Hay algunos brokers de los que vimos hoy que también tienen algunos descuentos si vos operás y vendés, o sea, comprás y vendés en el mismo día, o sea, como haces trading intradía, te descuentan la compra o la venta como para fomentar un poco eso. En este caso no lo detallo porque si no tendría que complejizar muchísimo lo que es el simulador, y además el objetivo no es justamente fomentar el trading en este caso, sino si ya estás haciendo trading seguramente estás yendo a otra plataforma que directamente no te cobra comisiones o que te da distintos instrumentos para poder operar de forma más eficiente. Bien, esto fue lo que es el simulador. Como te decía al principio, no solamente tienes que guiarte por las comisiones, hay muchas veces que hay gente que le gusta un broker porque tiene una buena aplicación, como te decía, tiene una buena atención al cliente, porque te es muy claro, porque, no sé, dan charlas informativas y vos te sentís cómodo con eso, porque te es un asesor. A mí me ha pasado que tengo clientes en el broker que porque trabajan conmigo se quedan en ese broker y no quieren irse a otro, y quizá una diferencia del 0,05% entre un broker y otro, no se quieren ir. Las diferencias pueden ser muchas. Lo importante acá es que si, por ejemplo, no te abriste ninguna cuenta en ningún broker y no sabes cuál abrirte, podés elegir el más barato, que el que te pareció para vos, pero también te puedes abrir varias cuentas en diferentes brokers y ver cómo funcionan. Les transferís un poco de dinero, compras y vendés. Todos estos que vimos no tienen costos de apertura, no tienen costos de mantenimiento, lo cual a vos te da la libertad justamente de poder ir probando, ver cuál te sentís cómodo. Podés hacerle una pregunta a la atención al cliente, podés ver cómo te muestra las ganancias, las pérdidas. Hay algunos que no son tan claros porque son más antiguos, otros que son más, te dejan hacer más cosas como pagar directamente desde la aplicación, o te permiten, no sé, diferentes cosas dependiendo de lo que vos valores. Por eso no solamente hay que mirar lo monetario, también hay que hacer como una evaluación general y ver qué broker te conviene dependiendo de tus gustos. Porque como te digo, más allá de las comisiones, hay muchas cosas que pesan a la hora de elegir un broker. Y un detalle más, si vas a pagar un plan fijo, fíjate cuánto operás por mes. Si operás más de 1.000.000, menos de 750.000 pesos, dependiendo qué te gusta hacer. Porque muchas veces 5.000 pesos parece poco, pero ¿para qué vas a pagar 5.000 si en realidad vos estás pagando de comisiones 3.500 pesos? Si estamos hablando de ahorrar algo de comisiones, o mismo hay meses que no operás. Si vos operás, para que valga la pena quizá pagar un plan mensual, uno tiene que operar todos los meses de forma constante y tenés que saber si vos lo estás haciendo o no. Si estás recién empezando al mercado, quizá no te convenga pagar un plan fijo, te conviene meterte en otro broker, y después, si empezás a operar cada vez más y tienes un volumen de dinero invertido cada vez más grande, ahí puedes evaluar irte a un broker y pagar un plan mensual, como en los ejemplos que vimos. Yo igualmente, como te decía al principio, si tienes alguna modificación, algo que no esté claro, algo que me haya equivocado, déjamelo en comentarios y voy a estar modificando justamente este simulador a cada vez que haya un cambio en las comisiones para que mantenerlo actualizado. Así que bueno, si te gustó esto, compartíselo a alguien que le pueda servir, o a alguien que te haya preguntado alguna vez las comisiones o que no sepa, porque me parece que es algo importante a tener en cuenta que no se habla tanto, que es las comisiones de los brokers. También otro tema muy importante, si uno invierte tanta cantidad de dinero también, es hablar con un contador para saber cómo se paga la ganancia por dividendos, la ganancia por acciones. Hay que tener en cuenta que Argentina está exento de muchísimas, en Argentina, y estos son regulaciones de ARCA, para fomentar justamente lo que es el mercado. Uno cuando invierte en el mercado está exento de muchos impuestos, de impuestos a las ganancias y demás, y mismo a los bienes personales si uno lo tiene en acciones y demás. Hay casos específicos, hay que ver cada regulación, pero te invito a que si tenés un monto considerable, si tenés un monto chico no vale la pena, hablar con un contador para tener todo en regla, porque en realidad cuando uno invierte en el mercado está exento de varias cosas y está bueno averiguarlo. Si te gustó este video y te pareció útil el simulador, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.